¿Qué tal? Muy buen día. Mi nombre es Mario Martínez y soy el encargado de la relación comercial para Coin, la empresa Coin, en Latinoamérica. Y el día de hoy vamos a hablarles acerca de lo que es la desmitificación del fraude, particularmente con un caso de éxito que es precisamente el de Grupo Despegar. Y la verdad me complace mucho poder compartir con ustedes precisamente el por qué no necesariamente el hablar de industria de viajes o de hablar de verticales de alto riesgo representa forzosamente la existencia de tasas de aprobación bajas. Entonces, sin más preámbulos, hablarles un poco acerca de Coin. Coin es el brazo fintech del grupo Despegar. Actualmente estamos establecidos en toda la región, en toda Latinoamérica, y ofrecemos tres servicios principalmente: la pasarela de pagos, la plataforma antifraude, y en países como Brasil y México ofrecemos el Buy Now, Pay Later. Pero bueno, principalmente nuestra consigna es ofrecer precisamente plataforma antifraude sin importar lo que es el giro o la vertical de negocio de nuestros clientes. Asimismo, nosotros apoyamos como parte, digamos, eh, nuestra, de nuestro servicio la garantía de contracargos, ¿no? Que es algo que últimamente ha recobrado o ha cobrado, ¿no?, particular relevancia, eh, precisamente pues porque muchos jugadores del ecosistema también lo ofrecen, ¿no? Pero no olvidemos que con sus debidas restricciones, ¿no? En el caso de Coin no es así. Nosotros buscamos precisamente, dada la confianza que tenemos en nuestra propia plataforma, sabemos precisamente lo que somos capaces y por ende podemos ofrecer una garantía de contracargos sin ninguna restricción. Y bueno, para darles un poquito del contexto de fraude en Latinoamérica, básicamente el fraude ha cobrado una relativa, digamos, complejidad, ¿no?, en diversos ámbitos, pero principalmente en lo que llamamos la identidad sintética. ¿Okay? La identidad sintética no es otra cosa que bajo ciertas circunstancias en las cuales se da el robo de identidad, ¿no?, de una o más personas. Lo que hace la identidad sintética es hacer una mezcla de toda esta información, y con ello, a través de procesos automáticos o bots, utilizar precisamente esta identidad para poder cometer cualquier tipo de fraude, ¿no? No solamente desde la perspectiva de el usuario, el nombre, el correo, el teléfono, sino también obviamente en diferentes métodos de pago. Y como sabemos, a últimos años, las transferencias persona a persona, las transferencias de persona a comercios han cobrado también mucha importancia, lo cual los defraudadores utilizan precisamente como una herramienta de fondeo. Es obvio que con el surgimiento de la identidad sintética y el robo de identidad, pues obviamente cada día más defraudadores utilizan esta data con otro propósito más que poder ingresar a billeteras digitales o a diferentes mecanismos de canales, digamos, financieros, pues para poder hacer transferencias a cuentas, digamos, cripto, por ejemplo, o en su defecto a otras cuentas a través de microtransacciones, lo cual le llamamos las famosas cuentas mula, en las cuales mandan pequeñas cantidades de dinero y después estas cuentas a su vez redireccionan este dinero a otras cuentas, lo cual complica precisamente el rastreo de todas ellas. Así pues, en lo que compete a las industrias, la industria de viajes y ocio continúa siendo una de las más atacadas, seguida de las famosas comunidades. Es muy común que hoy se encuentren diferentes vendedores en redes sociales, como por ejemplo Facebook o Instagram o TikTok, ofreciendo ciertos productos y servicios a precios, la verdad, muy atractivos, ¿no? Descuentos del 50, 60, 70, cuando en realidad estos comercios pueden, o estos vendedores pueden derivar precisamente de algún acto fraudulento. No quiere decir que sean todos, pero sí algunos aprovechan precisamente esta especie de anonimato en las redes sociales para ofrecer productos que en otros sitios oficiales utilizaron métodos de pago robados o clonados, y que con este propósito o este fin pudieron hacerse de ciertos bienes, los cuales los revenden a precios, pues obviamente, muy, digamos, agresivos.
En ese sentido, y con base en la información del Merchant Risk Council, en un comparativo que hizo sobre el fraude hacia 2023-2022, podemos identificar en donde se encuentra por región Latinoamérica. Estamos viendo precisamente el impacto del fraude, que hablamos de tasas del 4.6%, ¿no? O también lo que llamamos el rechazo de órdenes, que como pueden ver está en un 3.3%. Entonces, si bien el fraude continúa siendo un tema preocupante dentro de la región, siendo países como Brasil o México a la cabeza en esta situación, recordemos también que el generar reglas que sean sumamente restrictivas para robustecer lo que son las condiciones de pago de diferentes comercios puede provocar daño colateral. Y este 3.3% es precisamente lo que estamos conversando el día de hoy. Es por qué, ¿no? Clientes buenos los hacen parecer como malos y obviamente ya no pueden realizar sus compras. Algo muy importante es que estadísticamente un cliente bueno que no pudo hacer una compra afecta hasta 75 veces más que un fraude como tal. ¿Por qué? Pues porque estas personas obviamente son personas reconocidas, ¿no? Tienen cuentas en redes sociales y lo que hacen, entre otras cosas, no digo sin generalizar, pero yo creo que obviamente cuando una persona te pide una opinión respecto a cómo te fue en un sitio o en un marketplace, pues tú obviamente vas a conversar precisamente de cuál fue tu experiencia, ¿no? Y si la experiencia fue negativa, pues lo que vamos a ver precisamente es una recomendación voz a voz que pues se vuelve viral y negativa, ¿no? Entonces es importante también considerar que en la lucha contra el fraude debemos estar conscientes, uno, de las implicaciones, ¿no? Que esto conlleva al tratar de detener el fraude. Y dos, ¿cuál es el precio que uno tiene que pagar, ¿no? Entonces, de manera natural uno pensaría, bueno, es que yo tengo que ser mucho más estricto en mis reglas, pues para evitar el fraude, aunque en ello, pues me lleve clientes buenos, ¿no? O los famosos falsos positivos. Bueno, en ese sentido, y digamos extrapolando un poco las métricas que acabamos de ver en la diapositiva anterior, los estamos remarcando en este cuadrito verde al centro que dice la TAM, ¿no? Entonces, podemos darnos cuenta que la tasa de fraude como media de Latinoamérica es aproximadamente del 2.7% y la tasa de rechazo anda alrededor del 6.0%. Lo que me gustaría comentarles en este momento es si pueden mirar un poquito más hacia la izquierda, donde está el logo de Coin, la K, y podemos ver que actualmente clientes como Grupo Despegar cuentan con una tasa de fraude del 0.10% contra el 2.7% en la media regional y en la tasa de rechazo un 1.36% versus un 6% de la media general, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que actualmente Coin con sus clientes está manteniendo hasta 27 veces menos, ¿no? Tasa de fraude, ¿no? Y hasta una tasa de rechazo 5 veces inferior. Ahora, ¿cómo se logra precisamente esto, no? ¿Cómo logramos demostrar que en verticales de alto riesgo podemos mantener tasas de aprobación altas sin sacrificar el fraude? Entonces, aquí lo que vamos a ver precisamente es cuáles fueron las técnicas o cuáles fueron los procesos que se incorporaron para poder llegar a estas reducciones tan significativas. Para ello me gustaría comenzar con un contexto de grupo Despegar, ¿no? Recordemos que está en más de 20 países en Latinoamérica con 17 millones de clientes y aproximadamente 1 millón de transacciones mensuales, ¿no? Entonces, en este ecosistema, la verdad es que nos topamos con una empresa que continúa en expansión, ¿no? Y que hacia 2010 buscó, ¿no? Entre otras cosas, poder prevenir el fraude. Entonces, el reto era que pudieran contar con una herramienta que efectivamente les ayudara a prevenir el fraude, pero a la vez no detuviera el aumento exponencial, ¿no? Del grupo o la expansión del grupo
en todos los países de Latinoamérica. Entonces era como que buscar precisamente el justo medio entre una y otra cosa. De tal suerte que obviamente al día de hoy Despegar goza de estos, digamos, estas métricas interesantes que ya hemos comentado y que básicamente se logró de la siguiente manera. Grupo Despegar, antes de utilizar la plataforma de Coin, contaba con un grupo de especialistas expertos en fraude que habían llegado a la conclusión de que necesitaban poder clasificar las diferentes transacciones en 33 categorías diferentes. Y estas 33 categorías surgieron no de otra cosa, sino realmente de los flujos o procesos que el Grupo Despegar manejaba. Es decir, si por ejemplo las solicitudes venían directamente del sitio Despegar, era una categoría. Si por ejemplo venían directamente de algún canal, ¿no? Agencia de viajes o aerolínea o de un paquete o de alguna otra fuente, pues eran otro tipo de categorías y por ende la transacción debía ser tratada de una manera diferente, ¿no? Entonces, digamos, en un principio, pues probaba ser un flujo interesante, un flujo que abarcaba, que era inclusivo, que podía, te permitía manejar diferentes casos, diferentes situaciones, ¿no? Con SLAs agresivos, pero que al final también tenía un elemento de revisión manual bastante significativo. Entonces, aquí entraba en juego qué tan rápido tú podías analizar las transacciones basadas en estas categorías y qué tan rápido tú podías contestar al cliente, pues para concretar la operación o finalmente para declinar. Entonces, a través de Coin lo que se hizo es, ¿sabes qué? Se automatizó lo más posible el proceso de análisis de las transacciones y terminamos en una, digamos, en un decisor totalmente binario. O sea, se aprueba la transacción o se rechaza, ¿no? Y nada más se agregaron 3 niveles, ¿no? El nivel de confianza para determinar qué tan seguro estaba el motor, ¿no? De esta decisión o si había a lo mejor una especie de zona gris. Cuando existía esta zona gris, lo que se hacía para no, de alguna manera, cometer el error de castigar a un buen cliente o identificar un falso positivo, lo que se hacía era básicamente hacer un proceso, en este caso al día de hoy se hace de manera manual, para revisar la transacción, contactar al cliente y verificar qué es quien dice ser quién es, ¿no? Obviamente, al día de hoy, nosotros como Coin contamos con diferentes, llamamos estrategias de recuperación, ¿no? Para poder asegurarnos de que precisamente la persona es quien está haciendo la compra, que es realmente, que es una persona real, legítima, ¿no? Y utilizamos otros métodos además de la revisión manual, como puede ser, por ejemplo, validación biométrica, autenticación por 3DS, envío de un token, un cargo digamos, muy bajo a la tarjeta, en fin, diferentes mecanismos que hoy en día podemos implementar con nuestros clientes o que en su defecto podemos utilizar una combinación de varios. Siendo entonces, lo que ocurrió fue que se empezó a categorizar estas 33 resoluciones diferentes para englobarlos en las aprobadas, en las declinadas, ¿no? Y con ello, obviamente, al equipo antifraude de Despegar se comenzó también un proceso de onboarding, ¿no? Para que entendieran qué tan fácil ahora era el proceso de análisis e identificación de las transacciones, ¿no? Inclusive se agregaron nuevos tipos de información, o sea, en ese momento con esas 33 categorías tenían posiblemente datos, ¿no? Que de ahí derivaban estas 33 categorías, entonces lo que se hizo, ¿sabes qué? Incluyamos más información precisamente para poder englobarlas en dos grandes grupos, ¿no? Y obviamente al equipo de antifraude Despegar se le capacitó para que entendiera cómo es el funcionamiento de este modelo, ¿no? Y que con ello, bueno, se hicieran algunos ajustes, tanto en la recuperación, como les comentaba, que en el caso de Despegar es de forma manual, la estrategia de recuperación, como entender un poco cómo era ese proceso de calibración de reglas y preparación, digamos, de adecuación del motor. Otro caso interesante como parte, digamos, del Grupo Despegar es el caso de Best Day en México. Como pueden ver, ellos comenzaban o tenían un porcentaje de revisión manual del 40%, ¿no? Y logramos, gracias al motor de inteligencia artificial, reducirlo a un 5%, y de hecho esto continúa a la baja, así como también en el proceso de rechazos que traían un 6%, algo alto, ¿no?
el cual lo pudimos reducir a 2% precisamente con todos estos mecanismos. Ahora, ¿cómo ayudamos precisamente a estos comercios a vender más seguro? Bueno, primeramente tenemos nosotros un set de funcionalidades que podemos ver ahorita en esta pantalla y que nos permiten analizar desde el comportamiento y hábitos de consumo de la persona, su identificación, ¿no? O datos de identidad de un documento de identidad nacional, el tipo de, digamos, de método de pago, la geolocalización y obviamente lo que llamamos el fingerprint, perdón, del dispositivo, ¿no? En el cual analizamos, por ejemplo, qué tipo de navegador es, cuál es su dirección de internet, su sistema operativo, los complementos que tiene instalados, etcétera. Con toda esta información en menos de un segundo, nosotros podemos determinar si esta transacción es fraudulenta o no. Y de ahí nosotros contamos, ¿no? Básicamente con nuestro motor de inteligencia artificial, pero a él viene ligado lo que llamamos el motor de reglas. Este motor de reglas es muy poderoso y nos permite, entre otras cosas, poder hacer una exportación, bueno, una importación, perdón, de toda la data que nos puedan estar enviando en cuestiones de listas blancas, listas negras de nuestros clientes, precisamente para poder utilizar en principio ciertas, digamos, algunas de estas reglas, ¿no? A la vez de que, bueno, nosotros en conjunto con todo esto, con tanto el motor de Machine Learning como el motor de reglas, tenemos también los mecanismos de estrategias de recuperación que les comenté hace un momento, que pueden ser a través del token, a través de la validación biométrica, del extracto en la tarjeta de crédito o débito, la revisión manual y 3DS. Ahora, sabemos que no todo el ecosistema en un cliente es el mismo, sin importar la vertical y sin importar el país. Es decir, podemos estar en el mismo país, en la misma vertical, pero son dos diferentes comercios que son expuestos al fraude de maneras diferentes. Entonces, tenemos primero nosotros como parte de nuestro proceso de engagement, de onboarding, es entender el contexto del cliente, captar o recibir el histórico transaccional el mayor que se pueda, hacer un lanzamiento gradual precisamente del motor semiautomático en conjunto con el equipo de análisis de riesgo y comenzar un proceso de mejoras continuas, ¿no? Que no es otra cosa más que ver cómo tomar una muestra, ¿no? Significativa, ver cómo se comportó el motor y sobre de eso, pues obviamente hacer los ajustes pertinentes. Bueno, en conclusión, básicamente el fraude es un tema latente en nuestra región. Pudimos ver ahorita que la industria de viajes y otras verticales como el ocio, por ejemplo, casinos, etcétera, continúa siendo altamente fraudulentos, ¿no? Es importante que cuando se seleccione, ¿no? Una herramienta antifraude como la de Coin o la de cualquier otro proveedor que cuenten con estos elementos, justo que acabo de comentarles, ¿no? Se debe de evitar, ¿no? A través de esta herramienta, el exceso de rigidez en las reglas para evitar los falsos positivos y con ello, obviamente, mejorar la experiencia. Ojo, todo este proceso debe de ser sin fricción en la medida de lo posible, ¿no? Y un mensaje bien claro, menos es más, es decir, lo vimos en el caso de Despegar, de 33 categorías, dejamos solamente 2, ¿no? Binarias, pasa o no pasa. Entonces, realmente en ese tipo de, digamos, de procesos, como bien se dice ahí en el quinto punto, pues menos es más, ¿no? Y de nuevo, agradecerles el tiempo y la oportunidad que me ofrecen para poderles platicar un poco acerca de este caso tan interesante. De nuevo, están ahí mis datos de contacto por si necesitan en algún momento alguna duda o algún comentario o algo que ustedes quisieran externar, estamos a sus órdenes. Muchas gracias.